empezar la escuela dominical, hermanos, con una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, gracias por este tiempo tan especial, mi Dios, de reflexionar, mi Dios, en su palabra, Señor, y ponerla por obra, mi Dios. Queremos aprender en esta mañana, mi Dios. Y le damos gracias, Señor, por los que ya estamos reunidos aquí en la iglesia, Señor. Le pedimos por los que vienen en camino, Señor, que usted les ayude a llegar con bien, y asimismo también a los que nos miran por medio de las redes sociales, que usted les llene de bendiciones también, Padre. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, mi Dios. Gracias por ese sacrificio, Señor, que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor, lo recordamos. Y en esta mañana nos estuvimos gozando, mi Dios, con su palabra, hablándonos de usted, mi Dios. Y gracias le damos, mi Dios, porque usted lo dio todo ahí en la cruz, Señor, y ahora podemos tener esta salvación tan preciosa que usted nos da. Le pedimos que nos bendiga con el estudio que vamos a tener en esta mañana, Señor, que sea de gran bendición. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. Ok, hermanos, pues adentramos ahí rápidamente al estudio. El personaje que hoy estaremos estudiando, podemos decir que se trata del hombre que con su nacimiento causó risa. No obstante, nuestro personaje se levanta como uno de los más completos tipos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Isaac, el hijo de Abraham, concebido con su esposa Sara. La vida de él nos revela atributos de Dios y atributos de una persona que aprendió a vivir cerca del Señor y nos dejó ejemplos a seguir. Pues de esto es de lo que vamos a estar hablando, hermanos, de Isaac, y le damos gracias a Dios porque estos personajes, hermanos, pues nos llenan, ¿verdad?, de aprendizaje que nosotros obtenemos de ellos. Y de eso vamos a estar, hermanos, mirando hoy, de Isaac. Vamos a empezar aquí primeramente, hermanos, con un nacimiento particular. Con esto vamos a empezar, hermanos, y vamos a tener algunos versículos que mirar allí, hermanos. Empezamos ahí con un nacimiento particular, número 1, concebido en forma milagrosa. Génesis 17, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Bueno, pues ahí empezamos, hermanos, ¿verdad? Con algo milagroso que Dios hizo con estos personajes. Sea bienvenido, hermano Margarito. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y podemos mirar, hermanos, los milagros de Dios. Cómo Él, hermanos, nos enseña que Él es milagroso y que debemos de confiar en Dios. Porque Dios, hermanos, Él nos llena de milagros, nos enseña con todos estos personajes. Él nos habla que Él responde, hermanos, y que Él hace milagros. Y eso es algo muy bonito, hermanos. También tenemos ahí en el número 2, dice que nombrado en forma graciosa, como nos dice allí en Génesis 17:19. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pues hermanos, qué privilegios los de Isaac, ¿verdad? De tener un hombre, hermanos, que mismo Dios se lo puso. Wow, ¿se imaginan, hermanos? Dios mismo, hermanos,
les ordenó a ellos y les dijo que ese nombre de ese hijo que iban a tener se iba a llamar Isaac. Empezamos ahí, hermanos. Tenemos ahí abajo los incisos. En el inciso A, hermanos, dice, Él es uno de los pocos a los que Dios mismo les puso su nombre. Ese gran privilegio que tuvo Isaac, hermanos, de que mismo Dios, hermanos, le puso su nombre. Y también tenemos en el B, hermanos, dice que su nombre significa risa. Pues ya ustedes ya deben de saber, ¿verdad? Porque su significado significa risa, ¿verdad? Pues por las risas, ¿verdad? Que tuvieron allí cuando estaban diciendo, ¿verdad? Que Abraham fue cuando dijo en el 17, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Allí hizo su risa. Entonces tenemos ahí enseguida, hermanos, también dice, en el 3 dice que criado en forma preciosa. Y en el inciso A y B ahí dice, bajo un claro propósito divino, como nos dice en el 19 también, 17-19 de Génesis. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en el B tenemos, hermanos, dice que educado desde muy pequeño en la fe. Y en el 17, no, en el 21:4, hermanos, ahí adelantito, Génesis 21:4, ahí podemos mirar que nos dice, ¿verdad? 21:4 dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Wow, esto es algo que, hermanos, era una confesión ahí entre Abraham, su familia, ¿verdad? Y ahora ya con Isaac allí al frente de ellos, era algo hermoso que estaba viviendo esta familia. Y todo esto, hermanos, pues nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que en nuestras vidas, hermanos, hay un cambio. Cuando nosotros tomamos la decisión, hermanos, de seguir a Cristo, hemos tomado una vida diferente y pues hemos cambiado. Y todo ha sido, hermanos, para bien de nosotros, ¿verdad? Pasamos allí, hermanos, esto es hablando del nacimiento particular, ahora pasamos a una vida singular. Dice que es un tipo de Cristo en su vida y en su muerte. Podemos empezar a ver allí, hermanos, los incisos, su nacimiento milagroso, producto de una promesa. Y tenemos allí, hermanos, en Génesis 17-19, como lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Y tenemos también, hermanos, Génesis 3:15, y nos lo confirma también en segunda de Timoteo 1:1. Su nacimiento dice que milagroso, producto de una promesa. Y en el B nos dice, hermanos, que fue presentado un sacrificio por su padre. Como dice en Génesis 22:10, hermanos, allí en Génesis 22:10. La palabra de Dios nos dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Ok? Entonces, allí, hermanos, sabemos, ¿verdad? Estuvimos viendo el estudio de Abraham ahora hace unas semanas atrás. Y como pues Abraham sabíamos, hermanos, que él lo iba a hacer.
porque él era temeroso a Dios. Y él sabía que cuando Dios da una orden, hermanos, nosotros tenemos que acceder a esa orden que Dios nos da. Y Abraham, pues él iba a hacer lo que Dios le había ordenado, ¿verdad? Pero pues también ya estuvimos mirando cómo Dios paró eso y le dijo que no lo hiciera porque él sabía que él era un hijo temeroso a él. Y también, hermanos, esto nos lo confirma ahí en Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos confirma también de este sacrificio. Y tenemos también, hermanos, en el C, dice que fue ofrecido como cordero. Hablando también, hermanos, de lo mismo, como nos dice allí en 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en su zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya Dios tenía preparado ahí, hermanos, el carnero. Y esto también, hermanos, pues no lo confirma allí en Juan 1:29. En Juan 1:29 vamos a ver qué nos dice, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, aquí ya en Juan pues tenemos a Jesús, ¿verdad? Que él iba a ser el Cordero, como lo sabemos ya, ¿verdad? Que él vino a ser el Cordero que vino a quitar ya todo el pecado del mundo, siendo él el último, que ya no tenemos más sacrificios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue el último sacrificio. En el D nos dice, hermanos, dice que se ofreció a sí mismo, como nos dice en Génesis 22:9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ok, y dice también, ahí lo podemos confirmar, hermanos, con Hebreos 9:26. Y también, hermanos, en el E nos dice que volvió a vivir, como nos lo dice allí, hermanos, en Hebreos 11. Vamos a mirar allí un poquito en esto, hermanos. Hebreos 11. Y tenemos 19. Hebreos 11:19. Si alguien de ustedes los tiene, me puede ayudar. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos y como en sentido figurado también me volvió a recibir. Ok, entonces allí, hermanos, podemos mirar, ¿verdad? Dice que Él volvió a vivir, dice que pensando que Dios es poderoso para levantar, dice, aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y ahí mismo también tenemos Juan, hermanos, 14:19. Juan 14:19 también lo tenemos ahí que nos habla de esto mismo. Todavía dice un poco, y el mundo no me verá, dice más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseñándonos que un día, hermanos, nosotros también vamos a estar así como Él. Vamos a morir tal vez, ¿verdad? Pero vamos a ser resucitados también. Y tenemos ahí en la letra F, hermanos, dice también que trajo bendición. Génesis 22:18,
que nos dice Génesis 22, 18. En tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y también tenemos en Efesios confirmando esto, hermanos, en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así es, hermanos, Él nos trajo la bendición. Y tenemos ahí enseguida, hermanos, dice aquí en el estudio que es un tipo de Cristo en su relación con la esposa. Y tenemos los tres incisos. Allí dice que el primero, Rebeca dice, lo ama sin haberlo visto. Génesis 24, 58. Génesis 24, 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Ok? Y tenemos también esto confirmado, hermanos, en Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Ok? Tenemos también ahí el inciso B, hermanos, dice que sale a recibir a su esposa. Génesis 24, 63. Génesis 24, 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ok, tenemos también ahí, hermanos, Primera Tesalonicenses 4, 14 al 16. Esto nos lo confirma también ahí, hermanos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en el C, hermanos, dice que amó a su esposa. Tenemos Génesis 24, 67. Dice ahí la palabra de Dios, dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Tenemos también, hermanos, Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues aquí, hermanos, nos está hablando, ¿verdad?, de una vida singular. Y podemos mirar, hermanos, cómo todo esto, hermanos, le pasó, ¿verdad?, a Isaac. Porque, hermanos, nos enseña mucho de quién es Dios. De que Dios es verdadero, hermanos, y que Dios conoce cada una de nuestras circunstancias. Dios sabe muy bien, hermanos, cómo estamos nosotros. Muchas veces nosotros nos desesperamos, hermanos, porque nos pasan cosas, pasan situaciones a veces en nuestra vida que nos desesperamos y a veces llegamos hasta pensar en decir, pues que Dios no me mirará o Dios no estará volteando hacia mí. Pero hermanos, Dios sabe todas las cosas y Dios tiene propósitos. Y los propósitos de Dios, hermanos,
son los que nos llevan a veces a cosas que Él nos enseña que nosotros tenemos que obedecer. Pero a veces las situaciones se tardan, hermanos, porque nosotros también nos tardamos en escuchar a Dios. Muchas veces, hermanos, no volteamos a escuchar a Dios cuando Él nos está hablando. Y pues por eso muchas veces también necesidades, hermanos, que nosotros tenemos se nos tardan mucho porque nosotros también obedecemos a nuestro Dios. Y aquí esto nos enseña, hermanos, que cuando hay una obediencia a Dios, hay una respuesta rápida. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Aprender a vivir, hermanos, de esa forma, sabiendo que Dios tiene su tiempo y nosotros confiar en Él, confiar en ese tiempo de que Dios lo va a hacer. Pues esta es una de las vidas, ¿verdad?, singular de Isaac. Y tenemos también, hermanos, en el 3, dice que un carácter ejemplar. Tenemos ahí el número 1, hermanos, su misión, Génesis 22, el 6 y el 9, hermanos, Génesis 22, 6 y 9. Su misión. Su misión es sumiso. Sumiso. Ahí vamos en Génesis 22, 6 y 9. Hermana, ahí nos dice, mire, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Allí, hermanos, podemos mirar algo muy sorprendente, ¿verdad? Que Isaac, pues él pensaba llegar y mirar allí el cordero, pero podemos mirar a Abraham, hermanos, sumiso, haciendo contestando esa pregunta que se le estaba haciendo. Sabiamente, Dios proveerá. Eso nos enseña bastante a nosotros, hermanos. Que una de las cosas que cuando estamos apurados, ¿verdad? Porque no tenemos aquello, pues es lo que deberíamos de hacer. Dios proveerá. Pero como les decía, batallamos un poquito, ¿verdad? Dice en el 2, hermanos, también, dice que nos habla de la meditación. En Génesis 24, 63. Génesis 24, 63. Dice ahí, hermanos, dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Pues él ahí estaba, hermanos, en una meditación, y él estaba pensando que alguien venía, ¿verdad? Y era alguien muy especial. Pero él estaba allí, hermanos, meditando. Y tal vez también hablando con Dios. Y que muchas de las veces, hermanos, pues a veces nosotros nos ponemos a meditar, ¿verdad? Y decir, ¿por qué las cosas pasan así? Y nos llenamos de ese valor, de saber que Dios, hermanos, pues en su poder Él puede hacer grandes cosas. Y siempre, hermanos, es muy bueno meditar en Dios.
saber que tenemos un Dios todopoderoso y que ahí está. Y estar siempre meditando en Él, hermanos, saber todas las cosas que Él ha hecho desde el principio y las que sigue haciendo hasta este momento. Tenemos en el 3 también, hermanos, nos habla de una decisión, que ahí la tenemos también. Decisión en Génesis 22, 7, 8. Entonces habló Isaac, dice a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ok, pues ahí está, hermanos, tomando decisiones en todo momento. En el 4 nos habla, hermanos, de una devoción. Génesis 24, 67. Génesis 24, 67, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios ahí dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ok, tenemos también 25, 21, hermanos, ahí para que también va con la devoción. Y en el 5 tenemos, hermanos, pacificación. Génesis 26, 20 al 22. Génesis 26, 20, 22. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ok, entonces allí, hermanos, hubo pacificación, ¿verdad? Todo, hermanos, ya estuvo tranquilo después de esas riñas que tuvieron, ¿verdad? Al último vino la calma y todo quedó bien. Tenemos en el 6, hermanos, la oración, como dice en Génesis 26, 25. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Tenemos en el 7 también, hermanos, dice, donde nos habla de la fe con Hebreos, hermanos, 11:20. Y recuerde que estamos hablando, ¿verdad?, de un carácter ejemplar. Hebreos 11:20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Ok? Pues allí nos habla, hermanos, de esa fe, ¿verdad? Que Isaac y Abraham sabemos, hermanos, que fueron muy bendecidos porque ellos tuvieron fe. Y nos habla de todos estos grandes hombres, ¿verdad?, que realmente, hermanos, creyeron en Dios y hicieron las cosas como Dios les mandó. Hubo fe, hermanos,
y Dios respondió para bien de ellos mismos. Por eso nos enseña estos caracteres de estos hombres, como representan algo, hermanos, tan grande que eso, hermanos, es parte de lo que nos puede también ayudar mucho a nosotros. Porque la fe es lo que nos hace un trabajar en nuestra vida espiritual. Por fe sabemos que lo hacemos todo. Porque tenemos fe, hermanos, que hay un Dios. Tenemos fe que tenemos un Dios, hermanos, que está mirándonos de día y de noche, ¿verdad? Y que esto nos enseña que nosotros, hermanos, debemos de tener un temor hacia Dios, sabiendo que Él está allí, hermanos, en todo momento. Y esto, hermanos, lo hacemos por la fe, creyendo que Él ahí está. Pero muchas de las veces, hermanos, nosotros como seres humanos y como vivimos en nuestro cuerpo carnal, pues muchas veces se nos tiende a olvidar eso, hermanos. O muchas veces por la conveniencia también, ¿verdad? No queremos saber a veces nada, hermanos, de que por fe sabemos que está Dios ahí, pero muchas veces decimos, pues no está, porque con nuestros hechos lo podemos hacer así. Por eso es la importancia, hermanos, de todo lo que Dios nos enseña. Esto es para que nosotros lo tomemos, para que lo hagamos muy de nosotros. Y que realmente, hermanos, sabemos que no lo vamos a hacer todo igual, pero sí tenemos pruebas y consejos que Dios nos da. Que todo esto, hermanos, que pasó con estos grandes hombres fue una realidad. Y que ahora esa realidad también se puede formar en nosotros. Porque, hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? Como la palabra de Dios nos dice, que como trapos de inmundicia. Esos éramos, pero si venimos mirando a este tiempo, hermanos, ¿cuánto hemos cambiado? Mucho. Hemos hecho grandes cambios. Y eso es bueno, hermanos. Es lo que le explicábamos a una señora el día de ayer, hermanos. Que ella decía, pero yo no puedo entender, decía, cómo hay tantos de este fanatismo, dice, de religiones y todos dicen unas cosas, otros dicen otras. Pero le tratamos de explicar lo que nosotros guiamos y a lo que nosotros vamos es a lo que dice Dios y no lo que decimos nosotros. Nosotros le decimos, somos bautistas fundamentales, leemos, y nos apegamos más a lo que la palabra de Dios dice y eso hacemos. Te explicamos un poquito de las otras religiones, que es lo que hacen muchos. Pero al fin de cuentas, hermanos, ella entendió que realmente hay un Dios todopoderoso. Le explicamos los cambios que Dios hace con alguien del mundo y cuando se convierte a Cristo, ¿cuál es la diferencia entre un mundano y un cristiano?
y le explicamos bien y le quedó muy claro. La dejamos temblando. Bueno, pues fue el Espíritu que nos llevó a eso, a que le tuvimos que explicar, hermanos, que no hay un medio. Le dijimos, al último le dijimos que solamente hay un camino al cielo. Cuando usted cierre sus ojos, le dijimos, usted va a despertar ya sea en el infierno o en el paraíso con Dios. No hay un intermedio. Y se estremecía, hermanos, porque es duro lo que le estábamos diciendo, pero es una verdad. Porque, hermanos, este mundo vive de eso, de que pueden estar en medio y no hay problema. Yo así puedo vivir. Yo puedo vivir, el mundo piensa de esa forma, yo puedo vivir sirviendo a este mundo y sirviendo a Dios. Y como le dijimos a esta persona también, que no era por obras, se sorprendió mucho cuando le dijimos que el ir a la gloria con Dios no es por obras. Eso se lo explicamos. Y dijo, ¿cómo? Dijo, ¿no es por obras? Dijo, no. Dijimos, no es porque usted ayude a alguien, a un huerfanito, si usted lo quiere ayudar. Le dijimos, no por eso. Dice, no por eso voy a ir a la gloria. No. Le agrada mucho a Dios eso que usted está haciendo. Lo que nosotros hacemos le agrada a Dios, pero no nos lleva a la gloria. Y es tan bonito, hermanos, realmente saber que Dios nos enseña esto. Para que nosotros entendamos, hermanos, que debemos de vivir en una separación del mundo y que verdaderamente, hermanos, le sirvamos a Dios. Pero tenemos un arduo trabajo el día a día, pero vamos a llegar a la meta si nosotros no lo proponemos. Pero si nosotros, hermanos, no queremos seguir, nos vamos a quedar donde estamos. Y vamos a seguir tal vez con esas creencias. De pensando, hermanos, que podemos vivir con un pie en el mundo y con un pie en los caminos de Dios. Y la mera verdad no es eso, hermano. Tenemos que cuidar nuestra salvación, la tenemos que proteger, tenemos que cuidarla, hermanos, como la niña de nuestros ojos. Esto nos enseña, hermanos, este estudio de Isaac, ese nacimiento, ¿verdad?, que tuvo de todo, las burlas, no creer, pero ya al terminar el estudio, ¿verdad?, se nos habla de esa gran fe, como era una vida singular y también como era un carácter ejemplar. Ejemplos tenemos allí para que nosotros sigamos, hermanos, adelante las pisadas de nuestro Señor. La conclusión, hermanos, la vida de Isaac es pues un ejemplo de vida cristiana. Debemos de aprender a vivir con la clase de fe que él recibió y la clase de vida que él vivió. Nos enseña, hermanos, que debemos de vivir por fe. Y también, hermanos, que debemos de saber que la fe ahí está, la tenemos. Creemos, hermanos, que tenemos un Dios, creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y está, hermanos, Él cuidando de nosotros. Por fe sabemos todo esto. Le damos gracias a Dios, hermanos, por las grandes enseñanzas que tenemos y que aprendemos cada día de ellas y vivimos de ellas también. Un versículo, hermanos, para si no lo podemos aprender, Génesis 22:8.
Ese va a ser el versículo, hermanos, Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pues este es el versículo, hermanos, para si no lo podemos aprender. Vamos a terminar la clase, hermanos. Si se dan cuenta, es una especie de profecía diciendo que Dios mismo sería el cordero. Exacto, que nuestro Señor, Dios se proveerá. Dios se proveerá. No solamente es que Dios iba a poner un cordero, sino Él mismo iba a ser el cordero. Sí, esto es lo que por eso nos llevan algunos versículos, ¿verdad? También al Nuevo Testamento, para que podamos conjugar y aprender también de que todo esto pues es agarrado de la mano con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, gracias le damos, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento, mi Dios. Hemos aprendido, Señor, de que usted mismo, Señor, fue el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado. Gracias, Padre, por su Hijo, que usted lo mandó, Padre mío, para limpiarnos de nuestros pecados, Señor, y que Él lo dio todo, Señor, en la cruz. Y ahora por medio, mi Dios, de Él obtenemos esa salvación, Padre mío. Ayúdenos a meditar, Señor, en esto, Padre, de que usted pagó un precio muy caro y que ahora, Señor, nosotros debemos de tener un temor, mi Dios, a ser reverentes a usted, mi Dios, a hacer las cosas como a usted le agradan, mi Dios. Ayúdenos, Padre, le damos gracias, Señor, por todo ese amor, Señor, que usted tuvo para con nosotros, Señor, y que sigue teniendo, mi Dios, porque a pesar de cómo somos, Señor, usted, mi Dios, nos sigue ayudando, nos sigue sosteniendo, Señor. Pues le damos las gracias, Señor. Siga bendiciendo el resto de este día, Señor. Bendiga la predicación, los cantos que vamos a tener enseguida. Y le damos las gracias por todo. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.